Hola, en este video vamos a hablar sobre los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange son una herramienta usada en el cálculo vectorial o en el cálculo 3 para hallar máximos y mínimos de una función, pero esta función tiene una restricción que será una función en las mismas variables, pero igualada a una constante k. Ahora, en el caso de dos variables, tenemos que una función f de xy igual a z, y la restricción será una función g también de xy, de las mismas variables, igualada a una constante k. Ahora, ¿cómo se razonan los multiplicadores de Lagrange? Con esta gráfica me explicaré, ¿cierto? Entonces, esta gráfica tendrá unas curvas de nivel. De esta manera, digamos que aquí sería una curva, esta de aquí sería otra curva de nivel, o esta otra curva de nivel, esta otra curva de nivel, etcétera. Y si las proyectamos en el plano, digamos que este es x, este es y este de aquí arriba es z. Entonces las proyectamos aquí en el plano y nos darían unas líneas así, ¿cierto? Las proyectamos de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces tenemos las proyecciones de la función, que la llamaremos, por cierto, a esta función la llamaremos objetivo, o función objetivo. Ahora, habrá la función esta g, que será en las mismas variables pero igual a una constante k, por tanto estaría aquí en el plano y sería una curva de este modo. Digamos que esta es g. Entonces g corta a las curvas de nivel de f en un punto tangencial a una curva de nivel. En este punto que vemos aquí es un punto crítico. ¿Y qué podemos observar también? Que el gradiente de f, sabemos que el gradiente de f es un vector perpendicular a una curva de nivel. Digamos que el gradiente de f que está en verde está así, en esta manera, en el plano, puntando así. Y el gradiente de g, que lo voy a poner de color naranja, estaría del otro lado así, gradiente de g, ¿cierto? Y observen que se cumple que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. ¿Por qué? Porque son paralelos. Si son paralelos, un vector va a ser así, el otro así, entonces uno va a ser una constante, el otro, ¿cierto? No van a ser siempre los mismos. Se cumple esto. Esa es la forma de razonar de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué se va a hacer? Voy a generalizar un poco lo que es los multiplicadores de Lagrange a más variables. Entonces, tenemos una función que siempre será la misma, será una función objetivo. Esta función objetivo será de la forma f en las variables a1, las variables que sean, hasta an, igualado a a, ¿cierto? Que se dice le llamaré a esta función a. Y también tendré las restricciones, las que yo quiera. G de b1, las que yo quiera hasta bn, igualado a una constante 1, siempre una constante. Otra función h, por ejemplo, c1, en las variables c1 hasta cn, igualado a una constante 2. Y así, las restricciones que yo quiera. Por último, tendríamos, digamos, la restricción n,
con las variables n1 hasta nn igualado a una constante kn. Ahora, lo que se va a hacer siempre en este tipo de ejercicios es igualar el gradiente de f a una constante 1, un lambda 1 que se llamará por el gradiente de g, que sería la primera función que anotamos aquí, más lambda 2, la segunda restricción, gradiente de la segunda restricción, gradiente de h, más así etcétera las restricciones que tengamos por lambda n, el gradiente de la restricción enésima. Ahora, sabemos que el gradiente de una función es un vector, por tanto tendrá componentes f(a1), o sea, derivada parcial 1, f derivada parcial en a2, y así f derivada parcial a n respecto a cada variable, igualado una constante alfa1, pues lambda 1, por una g derivada parcial de b1 y una g, una derivada parcial con respecto a bn. Y así tendremos muchos vectores, ¿cierto?, igualados al gradiente de la función objetivo. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Es armar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Vamos a tomar fila por fila, por ejemplo, vamos a tomar esta primera fila así, etcétera, pues hasta donde vayan los vectores, de esta forma. F de a1, pues f sub a1, derivada parcial de la primera variable, igual a lambda 1 por g, derivada parcial en la primera variable, y así etcétera las variables que yo tenga, las restricciones que yo tenga, h en c1 y así. Esta sería mi primera ecuación. Y tendría que sacar todas las ecuaciones hasta aquí, hasta la última, así, ¿cierto? Relacionando así de esta forma, hasta donde llegue. Y además de las n ecuaciones que yo voy a obtener, voy a anotar también en este sistema de ecuaciones las restricciones, que serían la función g de b1 hasta bn igual a una constante 1 y todas las restricciones que haya. Entonces, ¿de qué se va a conformar este sistema de ecuaciones? De las n ecuaciones que pueda montar, de hacer esta igualdad, más las restricciones, ¿cierto? Entonces tendría estas n ecuaciones, ¿cierto?, que resultan de la igualdad y las restricciones. Lo siguiente a hacer es resolver este sistema de ecuaciones y sacar unas coordenadas, pues digamos unas coordenadas x1, x sub 2 y las variables que tengamos. Y estas coordenadas, una de ellas, al reemplazar sería el máximo, y otra de ellas, digamos una y1, y2, yn, será el mínimo. En algunos casos solo digamos que me interesa el máximo, en otros casos me interesa el mínimo. Bueno, depende del ejercicio que se vaya a hacer. Entonces, aquí en este video pues lo que se hizo es abarcar todo lo que es la teoría de los multiplicadores de Lagrange. Enfaticé mucho en lo que es una generalización, ¿cierto?, para cualquier variable. Por ejemplo, en una función en tres variables sería f de x, y, z igual a, digamos, una w. Y una función que sea una restricción, digamos una g, también cierto, debe ser en el mismo número de variables, igual a una constante k. Entonces lo que se haría es calcular el gradiente de f
igualar a una lambda 1 por el gradiente de g. Aquí me saldría unas, ¿cierto? Unas 3 ecuaciones y le sumaría esta de aquí, cuarta, y resolvería el sistema de ecuaciones. Me darían como solución me darían algunas coordenadas, entonces cogería según mi criterio el máximo o el mínimo, reemplazando en esta función según como se quiera. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Hasta el próximo video.